de Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba antes de irnos a la pausa, nos acompaña en el estudio María Ángel Paolini. Ella es experta en finanzas personales y presupuesto familiar. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. María Ángel, queríamos conversar contigo respecto a cuál es en este momento, cuando se vive una alta inflación, pero además estás en una temporada navideña, donde quizá la época sea el momento para las personas de distender un poco lo que han sido las tensiones del año, pero te encuentras con unas finanzas realmente complicadas, no para la mayoría del país. La mayoría del país tiene en algún momento una situación difícil que está viviendo en este momento. ¿Cuáles serían tus consejos para estas personas que hoy no saben en qué invertir el dinero con el que pueden contar a esta altura del mes de diciembre? Bueno, lastimosamente no hay una fórmula mágica que encaje en la mayoría de las personas. Creo que este es un momento de asumir el control de las finanzas familiares y llegar a acuerdos entre quienes hacen el aporte mayoritario de los ingresos del grupo familiar. Hay gastos que hay que seguir honrando, los gastos básicos de alquiler, alimentación, las matrículas escolares, que han sido un tema complicado desde el inicio del año escolar y que puede agudizarse en los próximos meses. Y creo que esos son quizás los gastos con los que hay que comenzar a hacer el ajuste. Si antes en algún momento habíamos hablado de apretarse el cinturón, si no lo ha hecho hasta ahora, este es el momento. Lamentablemente, esto es una situación en la que prácticamente el día a día se come el presupuesto familiar. Entonces, muchas veces, y en estos tiempos que normalmente o tradicionalmente conversamos de, bueno, cómo invertir ese ingreso adicional que entra por utilidades, la mayoría de las personas, y que seguramente nos escuchan en este instante, ya lo invirtieron en alimentos, que es básicamente el rubro que está acaparando la mayor parte del ingreso, por no decir que todo. Incluso las familias se están endeudando para comprar alimentos, y algunos economistas pues sugieren que, bueno, finalmente el mayor bien o el más costoso es el que no se consigue. Exacto. Cuando hay niños pequeños, cuando hay una patología en particular, cuando hay una dieta especial, hay que hacer provisión. Pero esa provisión hay que mantenerla de una manera bien apropiada. Porque ¿qué pasa cuando hacemos un sobrestock? Que es lo que normalmente venimos haciendo los venezolanos durante este tiempo, pero se nos empiezan a vencer los productos. Entonces, una de mis recomendaciones es tratar de, con esa familia extendida, hacer un inventario de lo que se tiene e intercambiar en función de lo que se va utilizando y de lo que está próximo a vencerse. Hay muchísima información por allí que circula, que invita a no hacer caso de los productos vencidos. Yo quiero hacer un hincapié importantísimo en esto. Ni medicamentos ni alimentos deben ser consumidos después de la fecha de vencimiento. Eso es una fecha que está allí para protegernos como consumidores, y cualquier producto que se ingiera incluso después de esa fecha pudiera generar una condición que amerite el tratamiento farmacológico, que sabemos que también es bien complejo en este país. Entonces, ahorita hay que hacer prevención, y la mejor prevención que se hace es evitar, por ejemplo, que este tipo de rubros a los cuales nosotros, bueno, incorporamos buena parte de nuestro presupuesto o simplemente todo el presupuesto, sea administrado de forma apropiada. Y dentro de la familia extendida, si la familia es pequeña, dentro de la familia extendida, tíos, primos, abuelos, hacer intercambio de lo que se va a necesitar. Bueno, yo necesito aceite, pero tengo harina, hacer esos intercambios antes de la fecha de vencimiento. Eso era como lo que antes se hablaba del trueque. Es un trueque, finalmente, es un trueque. Pero lo estamos haciendo incluso para proteger la inversión, porque no hay nada peor que después de 2 o 3 meses que usted vaya a la alacena donde tiene el stock de comida, se dé cuenta o que está deteriorado porque, bueno, hay un proceso natural de descomposición, llegó a la fecha de vencimiento y este producto no se debe consumir. Aunque usted lo vea que parece que está correcto, que parece que está bien, que el empaque está cerrado, no deberíamos consumirlo porque nos ponemos en riesgo. Y este no es un buen momento para enfermarse. Claro, eso implicaría más gastos o incluir, sí, más gastos dentro del presupuesto familiar. Cuando hablamos y señalas un tema muy importante, el tratar de apertrecharte con bienes que son escasos. Muchas veces los medicamentos o
los alimentos fueron escasos o estuvieron Siguen con siendo presencia escasos en algunos o casos. están con Sí. presencia muy intermitente en los centros de consumo. Cuando se entra en esta situación, las personas suelen comprar lo que encuentran en Así las es. cantidades que lo pueden obtener. Pero pasa el tema de que se te puede vencer. La opción que manejas entonces es, tengo este stock, pero voy a hablar dentro de mi grupo familiar quién lo necesita y me puede dar algo que yo necesite. Por ejemplo, y por sobre todo anclarlo a las fechas de vencimiento o a las fechas cercanas al vencimiento. Porque vamos a suponer que usted logró conseguir aceite y siempre hablo del aceite o, por ejemplo, el untable, margarina, mantequilla, porque hay como una cierta apreciación que es un producto que no se daña, pero finalmente sí se daña, un producto que se oxida, que cambia de color, que cambia de aromas y cuando llega a estas condiciones pudiera generar cierto tipo de reacciones adversas en personas sensibles. Entonces, en esos casos vale la pena estar muy atento, aprovisionar, hacer una lista de lo que se tiene y en esos casos, cuando está cerca a vencer, ofrecernos dentro del entorno familiar, de la familia extendida, de los amigos. Todos tenemos grupos en los teléfonos inteligentes donde hacemos este tipo de intercambio, pues vamos a negociarlos de manera que nosotros podamos tener productos que no vulneren nuestra salud, porque finalmente una de las cosas que más tenemos que cuidar en este inicio de año es la salud, porque sabemos que además de los alimentos, los medicamentos son de los bienes más escasos y que finalmente el más costoso va a ser el que no se consiga. Y así sea algo para una cefalea o alguna condición en particular muy sencilla, puede ser muy complicado. Además de esto, también hay una disyuntiva dentro de lo que están en este momento, estamos en esta situación país. Está el tema de si te guardas alguna parte de tu ingreso como ahorro para una necesidad o si más bien la destinas a comprar algo que pueda ser escaso en un futuro o que pueda aumentar de valor mañana. Las personas viven en esa incertidumbre. ¿Qué hacer con el dinero que tengo en la mano? Parece una papa caliente, Sí. que en algún momento la tengo que lanzar y hacer con ella algo porque si no se va a fumar o se me va a devaluar. Bueno, El quedarte sin nada en una cuenta pero tener un bien es realmente una buena manera de invertir tu dinero. Yo creo que allí lo ideal sería utilizar los productos financieros que tienen buena parte de las familias, tarjetas de crédito en esencia, y guardarlas para las emergencias. Tener dinero ahorita en el banco no hace absolutamente nada. Si usted compra un litro de leche hoy y lo ve dentro de una semana, ya cuesta bastante más o simplemente no la consigue. Entonces, ese bien va a tener un valor incluso adicional, que ni siquiera vamos a poder percibir, porque ahora lo tengo y mañana no sé si va a haber en el sitio donde yo estoy acostumbrada a comprar. Entonces, cuando hay, por ejemplo, algún tipo de dieta especial o cuando hay niños pequeños, las fórmulas infantiles, las fórmulas lácteas o una persona de la tercera edad que tiene una particularidad o una necesidad de cierto tipo de alimentos, vale la pena provisionarse y tenerlos, porque lo que sí va a suceder con la inflación que tenemos es que en una semana o en 15 días puede costar 2 o 3 veces más de lo que lo compró. Entonces, finalmente, ese termina siendo, en sentido práctico, no es una forma de ahorrar, pero sí es una forma de protegerse ante la inflación que simplemente nos lleva arrastrados porque ya ni siquiera podemos ir al ritmo que ella nos tiene acostumbrados. Bien, te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para exponer esto tan interesante que puede ser para quien en este momento no sabe qué hacer con el dinero que tiene o que le quedó de utilidades y de salarios. Muchas gracias. Era María Ángel Paolini, experta en finanzas personales.